Ok, muchas gracias. Pues vamos a iniciar así. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Amado Dios, queremos agradecerte, Señor. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Y queremos, Señor, en este momento pedir tu ayuda, tu favor, Padre, para poder recibir tu palabra, para poder, Señor, recibir el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Queremos que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra actitud esté, Señor, centrada en ti, Dios. Queremos ponernos en tus manos. Te agradecemos, te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, que este momento sea de edificación, de bendición en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos a estar viendo con el favor de Dios un mensaje que tiene como título Cómo buscar tu salvación. Y bueno, para ello quiero invitarles a ver aquí en nuestras Biblias un pasaje que está en el Evangelio de Lucas. Este texto aparece en las diapositivas. Aquí está el título, Cómo buscar tu salvación. Es lo que vamos a estar viendo con el favor de Dios hoy. Y pues, hermanos, también vamos a estar leyendo la escritura en este texto que nos dice. Lucas capítulo 13, verso 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Bueno, este es un pasaje muy importante, hermanos, y también muy pues alarmante, sobre todo por los últimos versículos, porque habla del estado de una persona que al no estar recibiendo la gracia de Dios, al no alcanzar esa gracia, pues esta persona queda excluida del reino de Dios. Y no tanto porque Dios no quisiera que la persona entrara, sino porque más bien lo que refleja es cómo varias personas no están dispuestas a cumplir lo que se requiere para buscar la salvación. Entonces, hermanos, pues de ahí surge realmente el discurso que dio aquí Jesús, de una pregunta que leímos en el verso 23, dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta persona que se acercó a Jesús, hermanos, pues tenía un interés legítimo, una pregunta muy importante. La pregunta era, ¿son pocas las personas que se salvan? Bueno, yo creo que sería interesante saber en qué estaba pensando esta persona o por qué surgió esa pregunta en el corazón de este hombre. Hermanos, pero pocas personas tienen este tipo de cuestionamientos, pocas personas tienen este tipo de preguntas, pocas personas se hacen esa pregunta. Yo no sé si en algún momento tú te la has hecho. ¿Qué necesito para ser salvo? O una pregunta donde tú digas, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué necesito para que Dios esté conmigo, cerca de mí? O sea, quizás es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de hacer, pero en algún momento, pues muy pocas personas realmente lo hacen, hermanos.
Muy pocas personas se llegan a preguntar sobre su condición espiritual y sobre todo muy pocas personas también pues toman la decisión y el propósito de buscar a Dios con todo su corazón. Entonces, hermanos, pues yo creo que aquí la pregunta de Jesús, perdón, la pregunta que le hicieron a Jesús es: pocos son los que se salvan, y Jesús no responde con un sí o con un no, más bien lleva a la razón de por qué quizás pocas personas serían las que se salvarían. O sea, ¿cuál es la causa de que pocas personas logren salvarse? El verso 24, vamos a verlo. El verso 24 nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces, hermanos, pues vamos a estar viendo este mensaje y vamos a ir entendiendo por qué es lo que nosotros tenemos que buscar o cómo tenemos que buscar nuestra salvación en este mensaje. Ese es el propósito. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues este pasaje nos habla seguramente de personas, hermanos. Lo que ahí mismo nos dice el verso 24: muchos procurarán entrar, pero no podrán. Seguramente esto nos hace entender que hay gente que procura entrar en el reino de Dios, alcanzar su salvación, y por otro lado hay personas que no procuran entrar en el reino de Dios. Y bueno, pues la realidad es que en ese ámbito, hermanos, pues hay muchas personas que no están procurando entrar en el reino de Dios. Imagínate realmente si muchas personas estuvieran buscando su salvación, ¿cómo sería la vida en nuestro país, hermanos? ¿Cómo sería a lo mejor andar en la calle en la noche? ¿Cómo sería quizás transitar de la casa al trabajo, del trabajo a la casa o a la escuela, dependiendo de las actividades de cada quien? El que los niños jugaran en la calle con toda libertad. O sea, ¿cómo sería si las personas procuraran entrar, buscar el reino de Dios? Seguramente, pues obviamente sería algo distinto. Pero también el grado de cosas que vemos en este tiempo, hermano, nos deja ver que son muy pocas personas las que procuran realmente buscar su salvación. Entonces, aquí Jesús nos dice que hay dos tipos de personas: los que están procurando y los que no procuran. Entonces, aquí tú y yo tenemos que definirnos, hermanos, y el hecho de estar aquí reunidos, estar escuchando este mensaje, seguramente, hermanos, pues eso nos está definiendo de los que somos de los que estamos procurando entrar. Tú apartas tu tiempo, tomas un transporte, vienes a la reunión, escuchas este mensaje, sigues esta transmisión. O sea, de alguna forma tú estás escuchando este mensaje, siguiendo estas enseñanzas, y todo esto con el propósito, queridos hermanos, pues también de cumplir esta parte que nos dice Jesús: los que procuran. Hermanos, pero a una parte de procurar, imagínate si solamente fuera procurar, a lo mejor ya teníamos nuestro boleto asignado y ganado. Pero no, Jesús nos dice: necesitamos esforzarnos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hermanos, pues esa palabra de Lucas 13:24 dice esforzaos, y la palabra esforzaos nos dice entrar a la fuerza. Entrar a la fuerza o entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La palabra esforzaos, ahí viene la palabra esforzaos en el griego, esa palabra griega agonizomai. Agonizomai. ¿Y a qué le suena agonizomai? Como alguien quien agoniza, alguien quien está agonizando.
está luchando. Por ejemplo, una persona en el hospital, en un quirófano, hermanos, a veces las personas en una situación complicada, difícil, están agonizando, pero esa agonía a veces pensamos que es sufrimiento, que pobrecita la persona está sufriendo. Hermanos, más bien es una reacción de la persona de querer luchar para sobrevivir, para vivir. Entonces, la palabra agonizomai quiere decir en un sentido literal, como aparece la siguiente punto, por favor. Luchar. Eso es lo que significa agonizomai, hermanos. Luchar. Y bueno, pues está relacionado con competir. Por ejemplo, los que compiten por alcanzar un premio. Por ejemplo, un corredor, hermanos, los que corren 24 kilómetros, un maratón, no sé, o los que corren más distancia o una distancia así larga, están corriendo y a lo mejor a los 5 kilómetros van como si nada, a los 10 kilómetros pues ya empiezan a resentir un poco de cansancio, a los 15 kilómetros pues todavía están ahí a un ritmo, los 20 kilómetros y ya cuando faltan los últimos kilómetros, tanto que ha corrido su cuerpo, hermanos, más de una hora corriendo, más de ciertos minutos corriendo, su cuerpo lo empieza a resentir y algunos están ya ahí por llegar. Hermanos, algunos que llegan a la meta, hasta llegan ahí casi jadeando, ¿no? Casi como de alguna forma exhalando un profundo, están ahí probando una grande cantidad de oxígeno. Por otro lado, se caen, se desvanecen, empiezan los calambres, empiezan ahí a sentir dolor en las piernas, como que se les empiezan a doblar, les falsean, como que ya ni siquiera sienten los músculos, las piernas. Están están en agonía y están ahí compitiendo por alcanzar el premio. Quieren ser el primero, hermanos. Compiten por ser el primero. Perdón, entonces Jesús cuando nos dice, hermanos, que nosotros debemos de esforzarnos para entrar por la puerta angosta, hermano, nos dice que debemos de hacer un esfuerzo, porque buscar la salvación no es fácil. Y a veces tenemos que luchar con nosotros mismos. Con la primera persona que tienes que competir o contra quien tienes que competir es contigo mismo. A veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, el panorama también que vivimos, este mundo es otra de las cosas con las que tienes que competir para lograr buscar la salvación. Y bueno, otros significados aparecen ahí, también es contender con un adversario, o sea, lucha una lucha con un adversario donde la fuerza de uno tiene que imponerse sobre la del otro para vencer a su adversario y alcanzar la conquista. Esforzarse para lograr algo, eso es lo que significa la palabra agonizomai. Entonces, hermanos, Jesús le decía a las personas, y sobre todo ese que le preguntaba, ¿son pocos los que se salvan? Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no iban a poder? Porque en algún momento dejaron de esforzarse. En algún momento dejaron de esforzarse. Así es que, hermanos, pues nosotros necesitamos esforzarnos para buscar el reino de Dios y quiero abordar algunas instrucciones. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El propósito de este mensaje, hermanos, es compartir algunas instrucciones que nos van a servir para que nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras intenciones estén centradas en este aspecto, esforzarnos para buscar nuestra salvación. ¿Recuerdas que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Hermano, pues eso es lo que realmente necesitamos hacer. Y en esa palabra que decía Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, hermanos, está implícito que debemos de ocupar nuestro pensamiento, nuestra fuerza física, nuestras emociones y sobre todo nuestro corazón para dirigir nuestro corazón a buscar a Dios y buscar su reino.
Entonces, ¿cómo le podemos hacer, hermanos? Para que cada vez que tú decidas, ya sea estar aquí en la reunión, un día jueves como hoy, hermano, escuchando el mensaje, recibiendo la palabra de Dios, el día domingo, o quizás en algún otro día, tú en lo particular apartas un momento de tu vida. Si no mal recuerdo, hace 8 días les hablaba, ¿no? De un devocional, 7 minutos que apartemos en nuestras vidas. Imagínate, tú de todos tus quehaceres y actividades estás apartando un devocional en tu vida y empiezas a buscar a Dios. ¿Cómo podemos hacerle para tener resultado en esas cosas? Bueno, pues estas instrucciones tienen que ver con ello. Y bueno, vamos a empezar viendo algunas cosas importantes. La primera de ellas, hermanos, que tiene que ver con nuestras intenciones, con nuestro corazón, nuestra alma. Nuestra alma debe estar centrada en el propósito y el objetivo correcto. El propósito y objetivo correcto. Así es que cada vez que tú te acercas a buscar a Dios, ya sea en un devocional personal, en una reunión como esta, ¿cuál es tu propósito para acercarte a Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien definido. Y como vemos aquí en la diapositiva, el primer punto. El propósito, hermano, es venir a conocer a Dios. Venir a conocer a Dios. Ese debe de ser tu propósito. Conocer su palabra, conocer su voluntad en tu vida. Cada vez que estemos en una reunión como esta, conectados aquí en una reunión o presencial, hermano, o tú en tu casa en la mañana antes de irte a tu trabajo, o quizás en la noche antes de acostarte, apartas un momento y aparta un tiempo donde tengas este propósito, conocer más a Dios, conocer más a Dios, conocer más de su palabra, conocer su voluntad sobre tu vida. Esa debe de ser nuestra intención. Esa debe ser nuestra intención para estar en una reunión, para buscar a Dios, para acercarnos a Dios. Esa debe de ser tu intención, hermano. Y cuando Dios ve esa intención, mira, no es difícil conocer a Dios. Realmente Dios mismo desea, hermanos, que nosotros lo conozcamos. Él se nos revela, se muestra, nos permite percibir, sentir, comprender, leer un texto y ese texto te ministra, te bendice, habla tu fe, te da esperanza, te da paz, te deja ver el amor de Dios, te deja ver algo de parte de Dios. Es algo que nutre y alimenta tu alma. Y cuando tenemos esa intención y ese propósito, hermano, entonces no es difícil probarlo de Dios. Entonces, ese es el principal objetivo, hermanos. Nuestro propósito es buscar a Dios. El objetivo, obviamente, es conocer cómo formar parte del reino de Dios y permanecer en él. La intención, hablábamos que tiene que ver con el propósito. Y el objetivo ya tiene que ver con una actitud de esfuerzo, hermanos, ¿sí? Porque no solamente necesito la intención, necesito también tener una actitud de esfuerzo, donde yo tengo que aplicar esmero, constancia, esfuerzo, que cuando, por ejemplo, lo voy a aplicar un poquito al devocional. Imagínate que bien temprano, hermano, pues a lo mejor por ahí te ganó el sueño, ya no pudiste ahí orar, hacer un devocional con Dios, ya no te dio el tiempo, se te hacía tarde para el trabajo, para atender a la familia, para despachar al esposo, mandar a los niños a la escuela, no lo sé, depende del rol de cada uno de nosotros, pero bueno, ya no te dio tiempo en la mañana. Y vienen los quehaceres, actividades, el trabajo en la calle, el transporte, llegas al trabajo, estás haciendo tus actividades y parece que no hay tiempo, hermanos. No hay tiempo de buscar a Dios. Llega un momento en donde tú ahí tienes el propósito. Ay, no oré. Es que necesito hacer una oración, necesito por ahí leer la Biblia, así como que nuestra alma nos lo demanda, hermanos. Nuestra alma nos lo demanda, necesito leer, necesito una palabra, necesito algo que me nutra en mi corazón. Y entonces estás buscando, queriendo que se dé el momento. Bueno, por sí solo no va a venir el momento, así es que el objetivo es esforzarnos para darnos el momento y abrirnos una brecha en el tiempo para decir, voy a apartar este instante, este momento, para buscar a Dios. A ver,
y me detengo en mis actividades si está en tus posibilidades. Si no, en la noche, estando en tu casa, busca el momento y aparta un tiempo para buscar a Dios. Unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Si empezamos con esos 7 minutos, hermanos, seguramente eso va a ir acrecentando a más y a más. Entonces, el objetivo es conocer cómo ser parte del reino de Dios, pero necesito yo esforzarme para eso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Además de esto, hermanos, nosotros debemos de evitar cometer estos errores, porque decíamos hace un rato, si yo tengo claro mis objetivos y mi propósito, entonces eso me va a servir para avanzar, hermanos, y para estar en el reino de Dios. Pero tengo que cuidarme de estos errores. Vamos a ver algunos errores, hermanos. A veces nuestro error es solo buscar a Dios para que Él solucione los problemas personales. Todos venimos, hermanos, a buscar a Dios en algún momento de nuestra vida porque tuvimos un problema. Entonces, gracias a Dios que ese problema nos permitió acercarnos más a Dios. No hay ningún problema en eso, no hay nada malo en eso. Sin embargo, a veces solamente centrarnos en buscar a Dios para que Él solucione mis problemas no sería el objetivo correcto, porque los problemas nos hacen más sensible a lo espiritual. Y quizás me empiezo a acercar a Dios, a buscar, me siento preocupado, afligido, estoy enfermo, estoy pasando por un momento difícil en mi familia, en el matrimonio, con mis padres, en la escuela, en el trabajo, etcétera. Por la razón que sea, hermanos, que tenga una dificultad, quizás eso me hace más sensible a querer buscar a Dios y acercarme. Qué bueno, hermanos. Pero solo buscar a Dios con el objetivo de que se solucione ese problema, ¿qué puede pasar? Que si ese problema se soluciona, entonces ya no voy a reconocer mi necesidad de Dios. Y pues puede suceder como aquellos, de hecho hay una historia ahí que refleja este tipo de situación, cuando 10 hombres que estaban enfermos de lepra se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ten compasión de nosotros, sánanos, Señor. Y Jesús los sanó, les dijo: ok, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y cuando van de camino para ir a buscar a los sacerdotes, en el camino son sanados. Entonces, 10 personas iban en ese camino que fueron sanadas, y uno de ellos regresó a buscar a Jesús y a darle gloria, a darle gracias, a darle gloria. Pero los otros 9 ya nunca más tuvieron el encuentro con Jesús. Y Jesús se admira de eso y dice: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Hermanos, eso nos puede suceder si solo buscamos a Dios para que Él solucione nuestros problemas. Dios puede solucionar tu problema, Dios puede ayudarte en el momento de tu problema, pero cuando éste se solucione, tú vas a sentir que ya no necesitas a Dios. Entonces nuestro propósito, hermanos, nuestro propósito no era el correcto. Evitemos cometer este error. Segundo, hermanos, hay que evitar, hermanos, buscar o estar en la reunión con el propósito de que Dios cambie a tu familiar. Qué bueno que podamos venir aquí por familias y que hay personas que vienen por familias. Un domingo en esta reunión, tu familia escucha la palabra, tus hijos, el esposo o la esposa o los padres vienen a la reunión. O sea, gracias a Dios por ello, hermanos. Pero venir a la reunión o buscar a Dios con el propósito de que Él cambie al esposo, al familiar, hermanos, tampoco es el propósito correcto. Si tú y yo estamos aquí buscando de Dios, es porque Él quiere que nosotros, hermanos, experimentemos esa relación con Él y ese cambio que Él quiere y que aún nosotros mismos reconocemos, necesitamos de Dios. Entonces, hermano, ve también con este objetivo.
que Dios actúe primeramente en ti. Qué bueno que viene alguien más contigo. Si viene alguien más contigo, dale gracias a Dios. Ora por ti y ora por esa persona, pero no pierdas de vista que primeramente Dios quiere actuar en tu vida. Tercero, también hay que evitar, hermanos, buscar a Dios para que Él nos sane de una enfermedad. Esto está relacionado con lo que mencionábamos en el punto número 1. Porque, como mencionábamos, puede haber distintas razones por las que a veces nos acercamos a Dios. Ya sea una enfermedad, ya sea un problema familiar, ya sea un momento de angustia, ya sea un momento de desesperación, hermanos. Es un momento para buscar a Dios. Qué bueno que Dios nos permite, hermanos, ser sensibles en esas etapas o situaciones en nuestra vida, pero no solamente en esos momentos. El cuarto, también buscar a Dios, hermanos, para que Dios nos ayude con la situación económica. A veces pensar, hermanos, que Dios va a resolver mis problemas económicos. Yo creo que Dios está también, hermanos, Dios quiere ayudarnos en nuestras necesidades emocionales, físicas, ya sea en la enfermedad o en lo económico. Porque Dios, hermanos, es un Dios que cuida de todos nosotros, como un Padre celestial, porque por eso Jesús decía que oremos a nuestro Padre celestial. Y dice Jesús, ve a las aves del cielo. ¿No valéis vosotros más que uno de estos pajaritos? Vuestro Padre celestial sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Entonces, como un Padre que es Dios, hermanos, sabe nuestras necesidades y las provee y las suple. Pero buscar a Dios, hermanos, con ese objetivo específicamente, pues va a suceder como lo describíamos en los otros asuntos. Entonces, evitemos cometer alguno de estos errores. Evitemos cometer estos errores, hermanos, en nuestra búsqueda de Dios. Que no nos desvíen del propósito real y verdadero. Vamos al siguiente punto. Y como mencionaba, hace un momento, hermanos, definitivamente Dios está preocupado y ocupado de nuestras necesidades. Pero hay una necesidad más importante para Dios. Todas las necesidades le interesan a Dios. Es decir, a Dios está pendiente de todas nuestras necesidades. Pero hay una necesidad que tiene mayor importancia, hermanos, y es nuestra alma, nuestra salvación. Y dice ahí ese texto de Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, de entre todos los problemas, aflicciones, necesidades, aún situaciones difíciles que tú y yo podemos pasar, hermano, hay alguna situación, querido hermano, amigo, hay una situación que a Dios le ocupa más, le preocupa más la salvación nuestra. Y de hecho es la necesidad más grande que todos nosotros tenemos, pero a veces no la vemos. Por eso reflexionamos un poquito sobre aquel hombre que le hace la pregunta a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? Esa pregunta, hermanos, pues precisamente surge de una persona que estaba preocupada por su salvación. En este caso, ese hombre que le pregunta esas cosas. El hombre que le preguntó eso a Jesús. ¿Son pocos los que se salvan? Y esa persona, hermanos, seguramente tenía una inquietud. ¿Cómo le hago para encontrar mi salvación? La gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esto es algo muy especial porque Dios no hace acepción de personas. No es por el color de nuestra piel, hermanos,
No es por la posición económica, no es a lo mejor por el grande corazón que nosotros tengamos, hermanos, porque a lo mejor tenemos un grande corazón para buscar a Dios. Ni siquiera es por eso, hermanos, que Dios está interesado en nuestra salvación, porque sabe, hermano, que ninguno de nosotros podemos hacer algo para comprar o como para ganarnos la salvación. Es algo que solamente Él podía darnos, solamente Él nos podía dar. Imagínate una situación entre tú y una persona que amas, que la respetas, una persona que tiene mucho peso para tu vida. Esa persona, hermanos, puede ser tu mamá, puede ser la esposa, puede ser alguna persona, un amigo, un compañero, una persona que ha ganado tu respeto. Bueno, esa persona en algún momento tú y él tienen un problema. Tienen un problema. Hay un disgusto entre tú y esa persona, se separan, es decir, ya no se dirigen la palabra, tú sabes que hiciste algo que lo ofendió, que lo lastimó, que lo hizo sentirse mal. Y esa persona, hermano, tú has querido buscarlo, acercarte a él para poderle pedir perdón, le has pedido perdón, pero algo falta, hermano. Porque aunque tú le pidas perdón, lo busques, lo insistas, quieras en contentarlo, le compres algo como para decir, bueno, le voy a regalar esto que sé que le gusta mucho, le voy a hacer esta comida, le voy a dar este regalo, este objeto, le voy a llevar a pasear, le voy a llevar estas cosas, y a lo mejor con esa intención quieres tú un poquito como disculparte por lo que has hecho mal. Pero aún dando esas cosas, tú te das cuenta que la persona sigue lastimada, sigue herida, todavía no hay realmente la restauración de esa relación entre tú y ella, no hay esa reconciliación, no hay realmente esa libertad entre tú y la persona. Bueno, hasta que tú escuchas una palabra de esa persona, es lo que puede hacer la diferencia. Te perdono. Cuando tú escuchas esa palabra de la otra persona a la que tú le has pedido perdón, tú escuchas esa palabra y te dice, te perdono, entonces sientes que ya se quitó esa barrera. Sientes que se cae realmente eso que los separaba, eso que los distanciaba, emocional, a lo mejor afectivamente, hasta para tener la libertad para hablarse el uno al otro. O sea, tú te das cuenta que esa palabra hizo una grande diferencia. Pero esa palabra, pues solamente puede venir de la persona. No te la puedes adjudicar tú. No puedes tú decir, pues yo creo que ya me perdonó. No, tú necesitas escucharlo. Necesita salir del corazón de la otra persona esa palabra. Hermanos, así es nuestra situación con Dios, así es nuestra condición delante de Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios y necesitamos la reconciliación con Él. Y el único que nos puede dar esa palabra de perdón es Él hacia nosotros. No ganamos nuestra salvación. Por más que querramos darle todo nuestro corazón, hermanos, necesitamos que Él perdone nuestros pecados. Y este texto, hermanos, es lo que dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere restaurar nuestra relación con Él, que nuestra relación sea restaurada, y eso es en lo que se centra la salvación. Vamos al siguiente punto, hermanos. Entonces decíamos en este punto anterior, Dios está interesado en nuestra alma, en nuestra salvación. Bueno, algo muy importante que tú y yo necesitamos hacer, hermanos, es reflexionar sobre las cosas que Dios nos muestra. En otras palabras, lo que Dios te habla, lo que escuchas en un mensaje, en un sermón. Necesitamos reflexionar en lo que Dios nos muestra. Vamos a ver ese texto que está apareciendo ahí en la pantalla, es 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14 y el versículo 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, este pasaje, hermanos, ocupa una palabra muy importante o muy interesante, la palabra persistir. De hecho, viene subrayado ahí en la diapositiva. Persistir. Esa palabra de persistir, ¿qué significa persistir, hermanos? Vamos a la siguiente diapositiva. Esa es la palabra griega, meno, y significa quedarse en un lugar, en un estado, o sea, en un modo, quedarse en una relación, significa esperar, morar, durar, perdurable, permanecer. O sea, son las formas en cómo se puede traducir esta palabra: retener, quedarse, vivir, posar. O sea, y todas ellas nos hablan más bien como de una persona que se queda a morar o a habitar en un lugar. Persiste. Entonces la idea que dice el texto de 2 de Timoteo 3:14, persistir, quiere decirnos, hermanos, que nos quedemos en la enseñanza, que nos quedemos en la enseñanza. Y pensemos en esta idea: que te mudes, que te cambies, que te vayas a vivir en donde está la enseñanza. Esa es como que la idea, para persistir. Y bueno, ¿qué se refiere esto? Bueno, esto que estamos hablando, hermanos, nos está invitando a reflexionar en lo que Dios nos muestra. Cada vez que Dios nos habla, hermanos, necesitamos reflexionar en lo que Dios a ver, vamos a esta diapositiva, fomentar la reflexión, ¿sí? ¿Qué debo de hacer yo para poder, hermanos, reflexionar en lo que Dios me muestra? Vamos a fomentar la reflexión. La reflexión, hermanos, es como pensar y repasar cosas en nuestro pensamiento. La meditación, a veces nosotros usamos ese concepto, hay que meditar la palabra de Dios. Pero no me refiero a la meditación de la religión hinduista, ese es otro concepto. Y ese otro concepto, definitivamente es un concepto que está relacionado con la religión hinduista, que no es realmente el tema. La reflexión es pensar, meditar, repasar, darle vueltas a un asunto en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros fomentar la reflexión en lo que Dios nos ha hablado? Esto, hermanos, es importante porque recuerda, es parte de las instrucciones que nosotros queremos compartir para que cada vez que tú y yo estemos en algún momento en las cosas de Dios, estemos reteniendo la palabra de Dios y nos estamos esforzando en buscar el reino de Dios y encontrar nuestra salvación. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí en este texto, en esta diapositiva. Primero, hermanos, una forma de fomentar la reflexión es tomar notas de lo que Dios te habla. Por eso es bueno, hermanos, luego traer una libretita, anotar algo, un texto, una idea que Dios te mostró en una enseñanza, un domingo, en esta reunión. Hermanos, es muy importante tener ese hábito, anotar. Y quizás no es anotar toda la predicación, pero de alguna forma sí es la idea. También por eso a veces ponemos esta serie de ayudas visuales, hermanos, para que esto nos ayude a conectar
nos conecta, a ustedes los conecta visualmente con lo que estamos hablando, enseñando y transmitiendo. Entonces lo visual, tú lo ves ahí, estás observando el punto en la diapositiva, hasta luego lo subrayamos para remarcar alguna palabra, algo que es interesante. Y esto, hermano, te ayuda a ti. Pero cuando lo escribes, te ayuda otro tanto más. Ya no te quedas nada más con lo que viste y con lo que escuchaste, sino que también te quedas con aquello que anotaste. Además ya lo tienes anotado en un papel, en una libreta, etcétera, y en algún momento reflexionas sobre eso. O sea, lo recuerdas, lo repasas. Vas otra vez al texto que anotaste, la palabra que se mencionó ahí o que Dios te mostró en ese momento. Y hermanos, ahí estamos generando un momento de meditación y reflexión en las cosas de Dios. ¿Eso en qué te beneficia? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el tiempo que tú y yo estuvimos en la reunión fue 1 hora, 1 hora y media o hasta 2 horas. Estuvimos en la reunión, pero en el transcurso de la semana, quizás, hermano, cuando tú vas a leer un texto que recibiste el domingo, lo meditas, lo reflexionas y recuerdas algo que Dios te habló el día domingo. Creo que hice ese ejercicio también con ustedes. Si les preguntara de la reunión del domingo pasado, a lo mejor muy pocos se podrían acordar de lo que a lo mejor en ese día algo Dios le mostró. Sí recordarán algunas cosas, pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Al escuchar, recibimos la fe, porque dice la palabra viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Ya es una manera de recibir la palabra de Dios. Segunda forma de recibir la palabra de Dios, viendo, porque vemos las diapositivas o vemos el texto ahí en tu Biblia o en la pantalla, hermanos, y eso también te ayuda a ti. Leer el texto te va a ayudar. Y lo tercero, si tú tomas nota, escribes, te va a ayudar a recordar. Entonces tienes tres maneras, o tenemos tres formas de que la palabra de Dios persista. Por eso leíamos el texto de 2 de Timoteo 3:14. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en tu vida, hermano? Es muy importante, porque la palabra de Dios te va a dirigir en la salvación. Amén. Bueno, entonces continúo con el siguiente punto, el inciso B. Además de tomar una nota, hermanos, subrayar tu Biblia, ya sea en tu lectura personal, ese texto que al momento del devocional te bendijo, te ministró, transmitió paz, te dio esperanza, te animó en el día, te hizo ver el amor de Dios, lo subrayas, hermano, y eso es muy importante porque después cuando ves leyendo la Biblia o vas buscando un texto, te acuerdas de ese texto que está subrayado, lo vuelves a leer y otra vez recuerdas lo que Dios te bendijo ese día. Entonces, subrayar tu Biblia es otra forma, hermanos, de reflexionar en las cosas de Dios. El inciso C, bueno, date tiempo para la reflexión. Date tiempo para la reflexión sería en este caso, hermanos, por ejemplo, de lo que tomaste es nota, de la Biblia que tienes subrayado, tienes ahí, te das un tiempo para repasar, recordar lo que bendijo Dios en tu vida, etcétera. Y eso, hermanos, es darte tiempo para la reflexión. El inciso D, repasar lo que Dios te habló, tiene mucho que ver con el anterior. Y el inciso E, orar. Este es muy importante, hermanos. Orar lo que Dios te mostró. Orar lo que Dios te mostró. Entonces, imagínate, aquí también es otra forma de hacer un devocional, hermanos. ¿Sí? A veces tu devocional puede empezar quizás con una lectura, hacer una nota de lo que estás ahí leyendo, subrayar tu Biblia,
empiezas ahí a orar por esa situación, reflexionas el texto, lo vuelves a leer, estás orando por lo que Dios te habló en ese texto, eso ya es un devocional. Es decir, devocional nos referimos, es un tiempo que has apartado para buscar a Dios, para tener conexión, comunión, para conectarte con Dios. Es un momento así como cuando te estás en el trabajo y le quieres mandar un mensaje a esa persona que te importa, que te interesa, que sepa cómo estás tú, o sea, que anhelas decirle, estoy bien, estoy en el trabajo, mira, me ha ido bien o estoy así, o sea, y te tomas el tiempo. A lo mejor tienes muchas cosas que hacer, hay muchos pendientes, pero te tomas el tiempo y le mandas el mensaje, te conectas. Hermano, es algo así el momento de reflexión, es apartarte un tiempo para buscar ese momento de conexión, en este caso con Dios. Amén. Bueno, vamos al siguiente punto, hermanos. Hasta aquí hemos mencionado que debemos tener claro los propósitos y el objetivo, hermanos. Nuestras intenciones y nuestro esfuerzo debe de mantenerse. Hemos mencionado que hay que evitar los errores que vimos hace un momento, errores que quizás pudiéramos cometer. Hemos mencionado, hermanos, que a Dios le interesa nuestra alma. Para Dios es lo más importante también. En este sentido, hermanos, para darnos tal regalo, imagínate, solamente, si lo pudiéramos decir así, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, solamente Dios tuvo que dar a su Hijo. Solamente. Imagínate de qué magnitud es el interés que tiene Dios por ti. ¿Tú darías a tu hijo por un delincuente, por un violador? ¿Tú darías a esa persona que amas mucho por alguien? Hermanos, Jesús dio su vida por nosotros. Dios el Padre dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí el asunto es que nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra. Ya decíamos, hermanos, los objetivos, evitar cometer errores, fomentar la reflexión. Y el otro aspecto, hermanos, es que necesitamos ser hacedores de la palabra. Y dice ahí Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, lo que dice aquí la Escritura, hermanos, es que tú y yo necesitamos llevar a cabo lo que Dios nos ha mostrado. Sed hacedor de la palabra. Imagínense que una persona, una hermana o una persona, hermanos, un hombre, a lo mejor un varón, está interesado en, no sé, en construir algo, en hacer algo, emprender un negocio. Y bueno, pues a lo mejor le dan los tips, le dicen, oye, pues tienes que hacer esto, aquello. Y bueno, pues dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo creo que también me sale. Y se pone a hacerlo como él cree, como él piensa. Y a lo mejor no sale. Una mamita, una hermana, una persona, una mujer, le dan una receta y dice, bueno, pues la receta dice que le agregue esto, pero a mí me parece que mejor le agrego esto otro. O sea, a veces nosotros consideramos que nuestro pensar es el más acertado. Pero si hay una persona que tiene la experiencia y el conocimiento y nos dice, hazle de esta manera, no estaría mal confiar y dejarnos guiar por esa persona. Y en este sentido, hermanos, pues Dios a través de su palabra, que conoce todas las cosas, que conoce tu necesidad, que sabe mi necesidad y que sabe cómo solucionar nuestras necesidades, por eso nos ha dejado su palabra, para que la sigamos y confiemos en lo que Él nos está diciendo.
Por eso nos dice este texto, sed hacedores. Si yo solamente soy oidor y no hacedor, como que el resultado va a quedar a medias, o a lo mejor ni resultado voy a ver. Necesito ser oidor y hacedor de la palabra. Eso es lo que nos dice este texto. Entonces, amados hermanos, pues aquí yo les invito a que nosotros seamos hacedores. Vamos a ver el siguiente punto que está relacionado con esto que estamos mencionando. Entonces, hermanos, pues es una ordenanza hacer la palabra de Dios. Sed hacedores, lo que veíamos hace un momento ahí en Santiago, nos dice que es una orden, o sea, es un mandamiento. Por ejemplo, Dios le dijo eso a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Dice, porque si te esfuerzas, sé valiente, dice, y haz todo lo que está escrito en este libro, y todo te saldrá bien. Imagínate, la verdad es que es una garantía muy especial que Dios le dio a Josué. Y Josué nada más tenía, por decirlo de esta manera, hermanos, Josué nada más tenía los primeros 5 libros de la Biblia cuando Dios le declaró esas palabras. Tú y yo tenemos, ¿cuántos libros? ¿Cuántos son de la Biblia, hermanos? A ver, examen. ¿Cuántos son, hermanos, por ahí, los hermanos? A ver, el examen allá con los hermanos que dan la transmisión y la jovencita que está atrás de la transmisión. 69, ¿no? 69 libros. Hermanos, Josué nada más tenía 5 libros de la Biblia. Y Dios le dijo que si haces conforme a lo que está escrito en este libro de la ley, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Y prosperar quiere en un sentido como ir avanzando. O sea, no venir a menos, sino ir sumando, ir a más. Hermanos, Dios le prometía eso a Josué. Ahora imagínate todo el consejo que tú y yo tenemos a través de la palabra de Dios. Cuando estás triste, cuando estás confundido, cuando tienes necesidad de la dirección de Dios, hermano, aquí está el consejo de Dios y Dios lo ha escrito para ti. Dios lo ha dejado para ti. Entonces Dios nos dice que hagamos esa palabra, hermanos. No es como aquella persona que nos da una receta y yo digo, ay, pues, no, a mí me parece que mejor lo hago de esta manera. Mejor le pongo esto, mejor le pongo para que esté más rápido a 360 grados la temperatura para que se cueza más rápido. Y me sale chamuscada la receta, ¿no? Porque no la hice conforme a las indicaciones. La palabra de Dios, hermanos, cuando la obedecemos, será de bendición para nosotros. Amén. Segundo punto. El segundo punto, hermanos, tiene que ver con Dios no se conforma con que seamos oidores. Realmente, hermanos, el hecho de que Dios nos permite a ti y a mí escuchar su palabra no es solamente para que seamos oidores. Y hasta en algún momento, si tú recuerdas, Jesús decía una frase: el que tenga oídos, oiga. O también usaba otra frase para decirles: créanme y hagan lo que les estoy diciendo. En algún momento Jesús les decía: de cierto os digo. Y esa frase, hermanos, nos incitaba, nos inspiraba a creerle y a llevar a cabo lo que Él nos está diciendo. Así es que, hermanos, Dios no se conforma con que seamos oidores. Dios espera que si Él envía su palabra para nosotros, la podamos llevar a cabo. El tercer punto: si somos solamente oidores, hermanos, pues estamos engañándonos, o sea, nosotros no estamos realmente buscando lo que pensamos que estamos buscando.
No estamos haciendo lo que pensábamos que estábamos haciendo. Recuerda, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Por qué no iban a poder? Yo creo que esta es también una razón. No hubo un esfuerzo para ser hacedor de la palabra y se engañaban a sí mismos solamente yendo al templo, a la iglesia, en la reunión, yendo ahí a rezar, yendo a las peregrinaciones, o sea, la gente engañándose de diferente manera con actos religiosos, pensando que estaba buscando a Dios, pensando que estaba buscando ganarse un lugar en el reino de Dios, hermanos, pero se estaba engañando a sí mismo, porque no obedecía la palabra de Dios. Y en eso, hermanos, pues entran muchas religiones, porque, por ejemplo, o sea, la gente en cada religión tiene su religión con el concepto de estar cerca de Dios. Los católicos pues piensan que están buscando a Dios en la manera en cómo llevan su pensamiento de la religión, pero no obedecen la palabra de Dios, porque Dios dijo, no te harás imagen de ninguna cosa. Pero cuando ese asunto se lo tocas a un católico, hermano, pues se siente ofendido, se siente agraviado o lo va a buscar justificar. No es que no las honramos, no las estamos adorando, les damos solamente una honra. No las estamos adorando. Bueno, si te le hincas a la imagen, le pides a la imagen, le prendes velador a la imagen, si le hablas a la imagen, le estás adorando. Pero el católico piensa es otra cosa. Entonces eso es un ejemplo, hermanos, de cómo una religión, por ejemplo, está ahí haciendo actos religiosos pensando que se va a ganar el cielo. Otra religión, hermanos, los que están ahí en el templo, todas las reuniones que están en el templo, no faltan a ninguna, hacen oraciones hermanos, y están ahí con los hermanos y están ahí con las personas, pero es una persona que en su casa o en la calle o en el trabajo o en la escuela, etcétera, hermanos, vive de la misma manera que las otras personas. Solamente en la iglesia o en el templo o en la congregación es cristiana, pero fuera de ahí ya no es cristiana, pues está engañando a sí misma. Y bueno, pues es a grandes rasgos lo que podemos mencionar sobre eso. El cuarto punto dice, los oidores son los que procuran entrar, pero no podrán. ¿Sí? Eso es lo que realmente nos está diciendo este texto de Santiago. Bueno, vamos al siguiente punto, hermanos. También algo muy importante que debemos de tener en cuenta, hermanos, es que la salvación es personal. La salvación es un asunto personal. ¿Por qué lo mencionamos? La salvación tuya o la salvación de cada uno de nosotros es un asunto entre tú y Dios. Si viene tu familiar, si vienen contigo personas de tu misma familia, gracias a Dios, como hace un rato decíamos. Pero hermano, si la persona que viene contigo deja de buscar a Dios, que esto no te lleve también a dejar de buscar a Dios, porque la salvación es un asunto personal. Veamos el texto de Mateo 10, 34. Aquí aparece en la pantalla. Mateo capítulo 10, verso 34 al 38 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, este pasaje, hermanos, pues es un pasaje en donde Jesús está haciendo este énfasis
en que cada uno de nosotros estemos buscando nuestra salvación. Y aquí lo que nos expresa Jesús es que en algunos casos y en algunas circunstancias, la persona que empieza a buscar el reino de Dios, empieza a acercarse a Dios, buscar la palabra de Dios, empieza a hacer cambios en su vida, a veces esa persona, hermanos, se le levantan personas en contra. Y se te levanta el esposo, la esposa, el padre, los hijos, etcétera, dependiendo del contexto en el que vivimos. Se levantan las personas. Oye, pero tú, ¿por qué ya no quieres ir a la fiesta con nosotros? Oye, pero tú ya no haces lo que nosotros hacíamos antes. No, así ya no me gusta que tú vayas a ese lugar. Y entonces empieza a haber alguna dificultad ahí. Porque las personas, cuando tú estabas en ese ambiente donde no se buscaba a Dios y no se tomaba en cuenta la voluntad de Dios o la palabra de Dios, las personas vivían normal. Cuando tú vienes a buscar a Dios y esto empieza de alguna manera a afectar los intereses de otras personas, pues entonces se levantan en contra tuya. Y puede ser el padre, la madre, la suegra, la nuera, el hijo, etcétera. Y por eso decía Jesús, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, no siempre sucede esto. A veces, y gracias a Dios, hay personas que se acercan a buscar a Dios juntamente con otros miembros de su familia. Si ese es tu caso, dale gracias a Dios. Yo cuando empezaba a buscar a Dios, no pasó eso en mi casa. Yo fui invitado por una hermana que ya estaba casada, tenía su familia, vivía aparte. Yo en ese entonces todavía era un joven, estaba todavía dependiendo de mis padres, estudiando la preparatoria, y me invita a buscar a Dios, a las reuniones, a escuchar la palabra. Cuando la palabra de Dios empezó a hablar, Dios a mi corazón, tomé una decisión, empezar a acercarme a buscar a Dios. Hermano, pues no fue fácil. Mi papá llegó un momento en donde me prohibió buscar a Dios. Me dijo, ya no quiero que vayas a ese lugar, porque había cosas que quizás a él no le agradaban. Que no le gustaba que buscara a Dios de esa forma. Y bueno, hermanos, pues no fue fácil. Y fueron días, meses, hasta ciertos años, donde yo tenía dificultad para buscar a Dios. Me prohibía venir a la reunión, me decía no quiero que vayas. A veces antes de venirme a la reunión, pues era casi como ahí echarme un round con él en un sentido. O sea, obviamente no, yo nunca le falté al respeto, nunca le lo deshonré en el sentido de que lo haya ofendido. Este, pero sí llegó un momento donde yo le tuve que decir a mi papá, mira papá, yo me di cuenta que te desobedecía, me portaba mal, hacía cosas que no te agradaban y ahora estoy en la actitud de quererte obedecer en todo lo que tú me pides. Ahora yo quiero honrarte como dice la Biblia. Pero tú me pides que yo deje de ir a la iglesia, te voy a obedecer en todo lo que tú me digas, pero eso que me estás pidiendo no te puedo obedecer. Pues se encendió más mi papá. Entonces, gracias a Dios nunca hubo eh, una oposición al grado físico, violento, no, gracias a Dios no, pero mi papá es una persona que se impone y imponía mucho respeto y mucha autoridad. Entonces, ese día pues se molestó mucho y yo ya me iba a la reunión y le dije, discúlpame, ya me tengo que ir. Y pues ya me fui a la reunión, iba llorando, pero iba a la reunión. Y gracias a Dios por que Dios me ayudaba a tomar esas decisiones. Hermano, esto lo comento porque es algo muy importante. Si es tu caso, necesitamos ser valientes. Si es tu condición, no dejes de buscar a Dios. Aunque la familia a veces se quiera levantar. Si te dan permiso, oportunidad, pues adelante. Apenas que fuimos a Veracruz este fin de semana,
Estuvimos con una familia, unos hermanos, y había una hermana entre ellos que tiene problemas con su esposo, tiene 3 años buscando a Dios y el esposo se opone. A veces no la dejaba ir a la reunión, ahorita ya le dice, bueno, ve, pero te quiero aquí a las 5, o ve y te quiero ver aquí a tal hora, o regresas a tal hora. Hermanos, pues la verdad es que ella, aún a pesar de esas dificultades, va y busca a Dios. Entonces, hermanos, pues cuán importante es que tengamos en cuenta nuestra salvación es personal. Si alguno ama padre, madre, dice, más que a mí, no es digno de mí. Si ama más a hijos, etcétera, no es digno de mí. Hermanos, que el amor que nosotros queremos darle a Dios esté por encima de cualquier otra situación. Y bueno, pues, si alguien tiene algún conflicto respecto a esta situación, me refiero, tiene algún tipo de problema y necesita algún consejo, porque está presentando algún problema por buscar a Dios, acérquese, pida consejo, pida orientación, pida oración. Vamos a estar ayudándole también con la oración para que las cosas sean diferentes. Bueno, para decirles y no dejar inconclusa esa historia, hermanos, también alentando a los que están tomando decisiones con Dios. En ese tiempo mi padre pues no quería buscar a Dios, pero ahorita viene a las reuniones, busca a Dios, escucha la palabra, aquí anda escuchando de Dios. Y antes ni siquiera quería que le pusiéramos un cassette, cuando había los cassettes, las predicaciones en cassette. Quería poner yo predicaciones de cassette en mi casa y no, quítame eso de aquí. Y aquí no se ponen esas cosas. Entonces, pues sí, no quieren, luego están tan determinados. Pero sí se le pudo hablar en esos momentos cuando ya estaba pues muy malito su papá, hermana. Gracias a Dios escuchó y se pudo hacer ahí algunas oraciones por él, y Dios es el que hace la obra. Y bueno, pues hermanos, ahora en el caso de mi padre, pues también viene aquí a la reunión, escucha las reuniones. Ellos están radicando ahorita en San Luis Potosí, pero cuando están acá en México, ahí están en las reuniones, escuchando la reunión, escuchando la palabra. Entonces ya, gracias a Dios, pues nos ha ayudado ahí. Entonces, esa es la esperanza, hermanos. Al principio hay dificultad, pero eso puede Dios hacerlo diferente. Veamos el siguiente punto, por favor. Entonces, hay que evitar estos obstáculos. De estos puntos ya hablábamos la semana pasada, hermanos. ¿Recuerdan? El tiempo, las distracciones del mundo, los afanes de la vida, hermanos. ¿Sí? El primer punto, por favor, Jazz. Ok, el tiempo. La siguiente, las distracciones del mundo. De esto ya hablábamos la semana pasada. Si no mal recuerdo, compartí ya por ahí el enlace, hermanos, de la reunión pasada. ¿Sí lo compartí o no? ¿No? ¿Sí, verdad? Si alguien no lo vio, o tiene quiere algún repaso de eso, ahí está la enseñanza. Entonces están los afanes de la vida. Y les pregunto porque luego también se me chispa ahí la idea, ¿eh? Pero sí, como me dicen, sí se compartió por ahí. Bueno, entonces está los afanes de la vida y la pereza, hermanos. Eso no lo mencionábamos, pero es un obstáculo, la pereza, la comodidad, el no querer esforzar, el no esforzarnos, que tiene que ver con el tema que estamos nosotros hablando. El siguiente punto, vemos este texto de Lucas 21:34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y bueno, en el contexto nos habla de personas a lo mejor perezosas, que están buscando las cosas de este mundo, los distractores de este mundo, así como que ajenos a la vida de Dios, como dice Efesios. Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿A qué se refiere con aquel día? Se refiere al día del juicio.
Varias veces que en la Biblia pone esta frase, aquel día, se refiere al día del juicio, hermanos. Entonces, esto es por dos cosas, que nosotros muramos. Cuando nosotros muramos, hermanos, o el día que una persona muere, va al juicio. O la otra es que venga Cristo, hermanos. Y en su venida, lo que sigue es el juicio final. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes. Esto puede suceder, son eventos que no tenemos nosotros control y que no sabemos cuándo van a suceder. O sea, no tenemos un aviso para decir, va a pasar, no, pues todavía falta en el 2027, en noviembre del 2027, o sea, que dijéramos, pues todavía faltan 3 años, 4 años, o sea, es un evento, es una situación que puede pasar hoy mismo, quizás mañana, y a lo mejor dijiste, ya no me dio tiempo de hacer esto y aquello. Cuando suceda lo del juicio, hermanos, pues no vamos a tener realmente excusa. Es una cita en la que no vamos a poder faltar, no la vamos a poder postergar. Hoy no puedo ir, agéndemela para otro día. No, hermanos, cuando nos toca, nos va a tocar. Entonces, que no se cargue en nuestro corazón, dice, de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida, y que nos agarren como dormidos, nos agarre la venida de Cristo, que nos venga la muerte, hermanos, repentinamente y nosotros no estábamos preparados, listos. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. El siguiente punto, por favor. Entonces, debemos de evitar esos obstáculos como problemas también, es decir, los problemas que por los problemas que tienes en tu familia, en tu vida personal, no dejes de buscar a Dios. Hermano, aun cuando hay problemas, es cuando más necesitamos buscar a Dios. Que los problemas no sean algo que tu corazón los tome como excusa, como un argumento para decir es que no puedo, es que esto, es que aquello, es que tengo esta situación. Hermano, que eso no se convierta en un obstáculo para buscar a Dios. Los lazos familiares, que tiene que ver con lo que hablábamos en relación a que la salvación es personal, hermanos. Los lazos familiares son importantes, el respetar a los padres, obedecerlos, la vida familiar, matrimonial, eso es algo muy importante. Dios se glorifica en una familia que se ama, se respeta, que cada quien está ahí tomando su rol, su papel en la familia. Eso es algo muy importante, pero la familia, hermanos, no puede estar por encima de las cosas de Dios. Es necesario orar. Nosotros aquí hacemos, que por cierto la siguiente semana, hermanos, vamos a hacer una cadena de ayuno y oración por nuestras familias. Entonces empezamos el día lunes, vamos a iniciar el lunes y toda esa semana se va a hacer un ayuno cada día. Entonces, unos hermanos ayunan el lunes, otros hermanos ayunan el martes, otros hermanos ayunan el miércoles, otros el jueves, otros el viernes, el sábado, el domingo. Así cada hermano o un grupo de hermanos están ayunando por día. Y se presenta ese ayuno y oración por nuestras familias. Hermanos, pues es importante orar por las familias, pero que nuestras familias no se conviertan en un obstáculo para buscar a Dios. Lo que decíamos también la semana pasada, los falsos profetas. Y otro obstáculo, hermanos, que puede venir a nuestra vida, el siguiente punto, por favor, malos ejemplos cristianos. Hermanos, si alguien te ha afectado en tu vida, es decir, pues no te ha sido buen ejemplo en la vida cristiana, pues que tus ojos no estén en esa persona. Esa persona, un servidor, vamos a dar cuentas a Dios. Que tus ojos estén en Jesús. Tú y yo necesitamos tener nuestros ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. A Él es al que estamos siguiendo. Y hermanos, con Él debemos de estar caminando. Entonces, no dejes que los malos ejemplos se conviertan en un obstáculo para buscar tu salvación.
No todas las personas que se dicen cristianas son como aquella persona que a lo mejor te ha servido o te ha sido un obstáculo, un mal ejemplo en tu pues idea de Jesús, el cristianismo, etc. Ya sea, hermanos, en este lugar o fuera de este lugar o antes de venir a este lugar, etcétera, no dejes que eso sea un obstáculo en tu vida espiritual. Y bueno, pues estamos concluyendo esta enseñanza, hermanos. Vamos a ver solamente el texto de Lucas para terminar, el que veíamos al inicio, Lucas 23. Perdón, es Lucas 13, versículo 23. Lucas 13, versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Hermano, entonces Dios no quiere que seamos de esos que están procurando. Dios quiere que tú y yo seamos de los que logramos entrar en el reino de Dios. Para eso te ha traído, para eso te ha estado buscando el Señor, te ha estado hablando, porque Él quiere que seamos de esos que procuramos entrar y lo logramos, hermano, y lo logramos. Eso es algo muy importante. Pues vamos a concluir esta reunión. Antes de concluirla, hermanos, vamos a hacer una oración. Yo les invito a ponernos de pie, los que están aquí presentes, los que siguen esta transmisión, les invitamos a que puedan, ya sea que quieran ponerse de pie o quieran permanecer sentados, pero les invitamos a estar también atentos, conscientes en lo que estamos ahorita tomando de parte de Dios, hermanos. Tenemos esta necesidad en nuestra vida espiritual, necesitamos buscar del reino de Dios, buscar a Dios, y Dios por eso nos ha traído a este lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Medita esto, hermano, hermana, querido amigo. Cada uno de los que estamos aquí siendo guiados, invitados, la verdad es que Dios es el que te ha estado buscando. ¿Cómo buscar tu salvación? Hermano, necesitamos esforzarnos. Querido joven, querido amigo, querida amiga, amén. La verdad es que aquí estamos, Señor, delante de ti y reconocemos nuestra necesidad, Señor. Queremos verte cada vez más y más en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, que abras nuestro corazón, Señor, que permitas que tu palabra siga permeando en nuestras almas, en nuestro espíritu, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Yo te pido que ayudes a cada uno de los que están aquí, Señor, los que escuchan este mensaje y la siguen la transmisión. Te pedimos por ellos, Señor. Permite que tu palabra esté llegando hasta los lugares más recónditos de nuestro ser, Señor. Es que reconocemos, Padre, que te necesitamos. Reconocemos que tenemos una grande necesidad de ti, Señor. Por eso, Señor amado, invocamos tu nombre y te pedimos, ayúdanos, Señor. Salva a este grupo de personas y almas, Señor, que se acercan a ti, Señor. Tu salvación se manifiesta en ellos. Tu reino venga a sus vidas, Señor. Que tu reino venga a ellos, Padre. Ayúdalos, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno, Señor. Sus inquietudes, sus dudas, Señor amado. Sus tristezas, su dolor en el corazón, Señor. Su necesidad, Señor. No queremos que en ninguna situación en nuestras vidas interfiera, Señor amado, para que alcancemos la salvación. Quita aquellos obstáculos, Señor. Renueva nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor. Que podamos buscar tu presencia y tu reino, Señor. Te lo queremos rogar, Señor. Te lo pedimos y suplicamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en el corazón de cada persona, de cada alma, Señor, que está aquí presente, Señor. De
cada persona, de cada alma, Señor, que está escuchando este mensaje, Dios. Te lo pedimos en el nombre